Vamos a orar una vez más al Señor, hermanos. Padre, delante de ti estamos. El hermano oraba para que pudiéramos tener entendimiento. Y ciertamente, Señor, que necesitamos entender estas cosas. Estos pasajes, tal vez uno pueda leerlos y decir, sí, está bien, pero mi Señor, necesitamos entender la esencia de esto para que nosotros podamos someternos, como tú nos llamas a someternos en todo tiempo, a todo lo que tú has establecido como bueno. Así que, mi Dios, yo sé que estas cosas a veces para nosotros no son fáciles, pero ayúdanos a entender que esto está por encima de nosotros, por encima de nuestra experiencia, por encima de nuestro pensar o de nuestro creer, y que podamos más bien creerte a ti, Señor, en fe y en obediencia. Ayúdanos y asístenos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, oh bendito Dios, Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis amados, venimos hablando de nuestros deberes en el reino de Dios. Ya hemos pasado realmente por mucho. Y tal vez usted y yo podamos llegar a pensar, bueno, ya hemos hablado de varias cosas y ya hemos abarcado toda la esfera de la responsabilidad cristiana. Uno puede llegar a pensar, después de haber hablado todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de nuestro deber con la palabra, hemos hablado de nuestro deber con la iglesia, hemos hablado del deber con la familia y sus diferentes roles, y tal vez uno pueda llegar a decir, listo, eso realmente es la vida cristiana, eso es todo. Sin embargo, quedan ámbitos que tratar. Hermano, ¿y cuántas cosas se nos quedaron por fuera después de haber hablado todo lo que hemos hablado? Y, hermano, uno de los ámbitos que usted y yo necesitamos tratar es en la sociedad en la cual usted y yo nos desenvolvemos. No podemos olvidar eso. Usted y yo somos ciudadanos. Recordemos que aunque usted y yo estemos en el mundo, no somos del mundo. Pero el estar en esta tierra hace que usted y yo tengamos responsabilidades. Es claro, hermanos. Mire, hoy en día nosotros tenemos posturas con respecto al papel de la iglesia en la sociedad. Y hay varias posturas, hermano. No le voy a tocar todas, pero hay bastantes posturas acerca de la relación o el papel de la iglesia en la sociedad. Pero quiero hablarles prácticamente como de dos posturas. Y una de ellas se llama reconstruccionismo, el reconstruccionismo cristiano. Esa es una postura que se tiene el día de hoy con respecto al papel de la iglesia en la sociedad. ¿Qué afirma esta postura? Esta postura afirma que el cristianismo debe de apuntar a gobernar todas las áreas de la sociedad. Eso habla el reconstruccionismo. Esta postura sostiene que la sociedad será reconstruida por la ley de Dios. Esto quiere decir que los cristianos tienen el objetivo principal de establecer el dominio político y religioso según las antiguas normas de la ley, las antiguas normas de la ley mosaica. Y esta postura piensa entonces que cuando se haya logrado este fin, de que lleguemos a las esferas políticas, hay presidentes cristianos, toda la política es cristiana, se empiezan a implementar estas normas de la ley de Moisés bajo los mandamientos del Señor. Entonces, cuando se llegue a este fin de establecer este dominio, Cristo va a volver por su pueblo. Eso es lo que ellos piensan, el reconstruccionismo cristiano. Pero esta postura es contraria a las Escrituras, a lo que usted y yo creemos. ¿O usted cree eso? Porque usted cree eso, dígame de una vez, mi querido hermano, para tratarlo y tener un tiempo con usted para tratarle. Por otro lado, tenemos otra postura, y es una del anarquismo cristiano. Y esto, hermano, procura ir en contra de las instituciones civiles, arguyendo lo siguiente, que como no pertenecemos a este mundo y a este sistema, usted y yo no tenemos la obligación de someternos a las autoridades porque nuestra autoridad y rey es Dios y Cristo. Esta es otra postura con motivaciones equivocadas completamente. Aunque usted y yo no desconocemos que nuestro Rey y Señor es Dios, nuestro Señor y Rey es Jesucristo, esto no nos da a usted y a mí libertad para pecar y desligarnos de lo que la Escritura enseña. Nosotros como iglesia de Cristo no nos movemos
por la conveniencia humanista a las posturas humanistas o triunfalistas. Usted y yo somos dirigidos por la verdad. Y somos dirigidos por la verdad porque somos ¿de qué? Somos de la verdad. Juan capítulo 18, versículo 37, en su última partecita, el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Juan 18, 37, en la última partecita dice el Señor Jesucristo lo siguiente: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y esto es lo que usted y yo hacemos como iglesia. Eso es lo que usted y yo creemos, ser dirigidos por la verdad. Así que cuando hablamos del tema de hoy, ¿y cuál es el tema de hoy? Nuestros deberes en el reino de Dios, ¿cómo? Sometiéndonos, no respetando, sometiéndonos ¿a qué? A las autoridades civiles o superiores. Y yo sé que este tema de la sujeción a las autoridades ha sido piedra de tropiezo. Y es piedra de tropiezo no solamente a los de afuera, sino también para el pueblo cristiano. Y eso es una triste realidad, pero la tenemos, hermanos. Dios en su soberanía y providencia nos ha puesto a todos nosotros en un lugar específico. A todos nosotros nos puso en un lugar. Y para el caso nuestro, nos puso ¿en dónde? En Colombia, en este maravilloso y hermoso país. Y entonces es deber del cristiano no ser tropiezo para las autoridades. Usted y yo nunca debemos estar puestos para hacer tropiezo a la autoridad, sino todo lo contrario. Como cristianos y como iglesia, el llamado que Dios nos hace a nosotros como iglesia, el papel de la iglesia en medio de la sociedad, es ser de aquellos que saben sujetarse a toda autoridad. Eso es muy diferente. Usted y yo sabemos, entendemos y nos gozamos ¿en qué? En sujetarnos a toda autoridad. Así que usted y yo como cristianos y la iglesia no le suma a la anarquía que hay en este mundo. Más bien usted y yo nos sometemos a las autoridades. Y ejemplos tenemos muchos de la Escritura, hermano. Y en esta enseñanza el día de hoy, antes de empezar a hablarles de los deberes, quiero poner un fundamento. Quiero simplemente que miremos qué es lo que nos dice la Escritura acerca de lo que son las autoridades civiles. Y ustedes, ahí yo, la próxima semana, si así Dios lo quiere, y empecemos a hablar de estos deberes en la sociedad que tenemos, ya por lo menos tengamos un fundamento del por qué es que usted y yo hacemos lo que hacemos. Hermanos, ejemplos en las Escrituras del sometimiento de los cristianos a las autoridades tenemos bastantes. Por ejemplo, piense desde allá, desde el principio. Tenemos al pueblo de Israel, ¿en dónde? En Egipto. Y dígame usted una cosa, ¿cuándo se rebelaron contra Faraón? ¿Cuándo se rebelaron contra Faraón? Eso no lo vemos. ¿O sí lo vemos? Yo no veo a ese pueblo rebelándose contra Faraón. ¿Era pueblo qué? Trabajador. Y trabajaba y le pedían más y más trabajaba ese pobre pueblo. Ahí estaba. Un pueblo sometido ¿qué? A la autoridad de donde estaba. Tenemos a José, quien se convirtió ¿en qué? En gobernador. Y se convirtió prácticamente en el segundo del rey Potifar. Él era prácticamente casi el dueño del mundo en ese tiempo conocido. Hermano, ahí lo tenemos. ¿Y usted ve a José rebelándose contra el gobernador, contra Potifar? Para nada. Tenemos a Daniel y a Nehemías. A Daniel y a Nehemías siendo llevados a servir ¿en dónde? ¿En reinos qué? En reinos paganos. ¿Y usted ve a Daniel y usted ve a Nehemías rebelándose contra ese reino? Al contrario, ¿qué pasaba? Usted veía que cada uno de ellos, el pueblo de Israel, José en Egipto, Daniel y Nehemías, hermanos, ¿fueron de qué? De beneficio en los lugares donde estuvieron. Tanto así que no había queja para cogerlos. ¿Y qué tuvieron que hacer? Decir mentiras contra ellos. Imagínense el gran beneficio que esta gente fue porque se sujetaron ¿a qué? A las autoridades. Así que en cada uno de estos ejemplos, hermanos, usted y yo no vemos ninguna de las dos posturas antes mencionadas. Ni el reconstruccionismo, porque dígame dónde usted ve en esos pueblos o en esos ejemplos gente diciéndonos que acá tenemos que establecer la ley de Dios. Dígame, ¿dónde lo ve usted en esos ejemplos que le acabo de nombrar? ¿Y dónde ve usted la otra postura del anarquismo cristiano?
Ninguna de las dos se ve. Así que cuando hablamos de sujetarnos a las autoridades, yo sé que esta palabra sujeción es difícil de tomar. Esa palabra sujeción como que da una rasquiñita, como por aquí abajo. Usted le pica, no sabe dónde, pero usted sabe que le pica cuando usted escucha esta palabra sujeción. Y esta palabra sujeción muchas veces es tomada a la defensiva, aún en medio del cristianismo. Es tomada a la defensiva. ¿Y sabe cuál es la razón de tomar esta palabra a la defensiva? ¿Sabe cuál es la razón? No la verdad de Dios. Porque si fuera por la verdad de Dios, usted y yo estaríamos tranquilos. ¿Sabe cuál es la razón por la cual la sujeción se tome de mala manera y se tome a la defensiva? La razón es las malas experiencias que se han tenido con las autoridades. Por esa razón es que usted responde mal a la sujeción a las autoridades. ¿Porque ha tenido qué? Malas experiencias. Y no solamente las malas experiencias, sino también las manifestaciones de corrupción a las que hoy tenemos acceso por los medios de comunicación, que buscan una sola cosa, no que usted confíe, sino que usted ¿qué? Desconfíe y menosprecie las autoridades. ¿Ve que eso sí implica? ¿Sí ve que eso sí influye? ¿Sí ve que sí influye? Todo lo que usted ve de las autoridades sí influye para que usted desconfíe. Así que esto ha traído que se tome una actitud no correcta ante las autoridades. El tener eso guardado en el corazón, esa desconfianza, esa falta de sujeción por las malas experiencias, tener eso guardado en el corazón, hace que se desconfíe y muchas veces y de muchas maneras usted y yo nos rebelemos, despreciemos y deshonramos a las autoridades que tenemos, aún con nuestras propias bocas. Esa es la verdad, mis amados hermanos. Pero mire, esto llega hasta el ámbito y hasta el círculo cristiano. Esto llega hasta allá. Que por malas experiencias del cristiano con personas que estuvieron en cargos de autoridad, cuando estuvieron en otros lugares, por las malas experiencias que tuvieron con pastores o con líderes, ¿sabe qué es lo que pasa? Que hoy en día se tiene una postura y de cierta manera hay una filosofía, y es la filosofía del reaccionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente toma las experiencias, ¿sí? Toma lo que le ha pasado y en lugar de ir a mirar qué es lo que Dios dice, ¿qué hace? Reacciona simplemente ante aquellas cosas. Y ese reaccionismo se ve hoy en los creyentes, que hace que traigan desconfianza y se levantan contra los que hoy sí están legítimamente instituidos como autoridad en una iglesia. Y eso es una triste realidad. No, es que a mí me gritaron mucho. Yo estuve sometido a que me estuvieran hablando duro y a gritos, entonces ahora yo ya no me voy a dejar hablar así. Yo pregunto, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿Eso es lo que dice la Biblia? Pero hermanos, eso es lo que tenemos el día de hoy. Hoy la gente reacciona, sus actitudes no son las de un cristiano guiado por la palabra, sino que como a mí me hicieron esto, entonces yo voy a reaccionar de esa manera. Y esa es la manera en la cual muchas personas se están conduciendo hoy en medio de la iglesia. Y como les digo, esto es una triste realidad que hoy se tiene que enfrentar. Hay desconfianza entonces ¿contra quién? Contra los pastores. Hay un levantamiento y rebeldía ¿contra quién? Contra los pastores que sí están instituidos bíblicamente. ¿Por qué? Porque es que a mí me trataron mal la otra vez. Ay, hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. No obstante, a pesar de todo esto, nosotros tenemos una doctrina clara en las Escrituras. Una doctrina clara en las Escrituras. Y recordemos qué es lo que significa doctrina. ¿Qué significa doctrina? Cuando hablamos de doctrina, es el conjunto de enseñanzas bíblicas que, valga la redundancia, nos enseñan respecto a un tema. Eso es una doctrina. Así que usted y yo no hacemos una doctrina de un solo pasaje, sino del consejo de la Escritura, de las enseñanzas bíblicas que nos muestran un tema particular. Y entonces quiero poner ese fundamento de pasajes muy dicientes, de pasajes muy sugerentes en cuanto a este tema de la sujeción a las autoridades. Y creo que, como les digo, eso es lo que vamos a hacer en esta tarde para la próxima semana, poder empezar más en detalle con un fundamento las cosas. Así que lo primero que quiero que veamos, y es que vayamos a ciertos pasajes, vamos a ir a dos pasajes particularmente, y veamos quién es el que instituye autoridades.
¿Quién es el que pone reyes? Vamos a ir a la escritura, Daniel 2:21. Vamos a ir a Daniel 2:21. Vamos a ir a Daniel 2:21. ¿Qué nos dice Daniel 2:21? Daniel capítulo 2, versículo 21, nos dice lo siguiente. Él, dice, él. Cuando está hablando de ese él, ¿está hablando de quién? De Dios. Dice, él, Dios, muda los tiempos y las edades. Quita reyes, ¿y qué? Y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace eso? Dios es el que lo hace. Vamos a ir a Salmos capítulo 82, versículo 1. Salmos capítulo 82, versículo 1. ¿Qué nos dice la escritura en Salmos capítulo 82, versículo 1? Dice lo siguiente. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿De qué está hablando acá? Dios está en medio de la reunión de los dioses. Esos dioses son los gobernadores. Esos dioses son los gobernantes. Así que Dios está en medio ¿de qué? De esos gobernantes, de esas autoridades que han sido puestas. Y en medio de ellos, ¿qué hace? Juzgar, gobierna. ¿Sí ve? Dios es el que gobierna en medio de las autoridades que nosotros tenemos. Así que no, para Dios no es desconocido los gobernadores, los dioses, digamos en esta palabra. Pero quiero que también vayamos a otros pasajes para que nos demos cuenta quién es el que pone reyes, pero además nos demos cuenta cuál es el fin con el que Dios, que ya nos dimos cuenta, quita y pone, con qué fin lo hace. ¿Con qué fin lo hace? Y vamos a ir una vez más a Romanos capítulo 13. Vamos a ir una vez más a Romanos capítulo 13, 1 al 6, que fue lo que acabamos de leer. Vamos a ir allí otra vez y vamos a darnos cuenta con qué fin. A ver si de pronto la postura cambió del Antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a ver. Romanos 13, el 1 al 6 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? De Dios. ¿Ve que es igual a lo que dice quién los pone y quién los quita? Y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, ¿cuál es el fin? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios ¿para quién? Para tú y mi bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿De quién es servidor? De Dios, vengador para castigar al que ¿qué? Hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. Mire, hermano, que eso es lo que vamos a ver en más adelante, dentro de 8 días, no sé cuánto tiempo nos tomemos en estas enseñanzas, pero no solamente por razón del qué. ¿Ve? Mire, no obedezca a las autoridades aquí, simplemente porque es que me ponen un comparendo, porque es que me hacen esto, porque es que tengo esta consecuencia. No, ¿por causa de qué? De la conciencia, porque usted ya sabe quién los puso. Y usted ya sabe para qué fueron puestos. Y por lo tanto, cuando usted se sujeta a ellos, se sujeta a Dios. Porque si usted lo hace por el castigo, es lo mismo que usted está haciendo cuando usted obedece a Dios de cualquier manera. Simplemente por no tener ¿qué? Un castigo. Así que, hermanos, pues por esto pagáis también los tributos. Porque son servidores ¿de quién? De Dios, una vez más, ¿servidores de quién? De Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Así que ya podemos empezar a ver que no es diferente del Antiguo Testamento. Dios los pone y los pone con un fin. Vamos a ir un momentico a Tito capítulo 3, versículo 1 y 2.
Tito capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor en Tito 3, 1 y 2. Dice, recuérdales, ¿cómo se olvida uno? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que la ley tiene un fin. ¿Que usted y yo hagamos qué? Buenas obras. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mire la manera en la cual nos debemos presentar ante ellos. Y por último vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. ¿Qué dice la primera carta del apóstol Pedro? Capítulo 2, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. ¿Por causa de quién? Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, ¿para qué? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Miren, voy a resumirles esto de cierta manera en lo que hemos hablado. Ya nos damos cuenta quién pone y quién quita. Así que Dios los estableció, pero los estableció para un fin. Así que la confesión de fe, hablando en el capítulo de las autoridades civiles, en el párrafo 1 dice lo siguiente. Dice, Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Ahí está. Así que, ¿qué podemos ver aquí? Vemos que es Dios como supremo Señor y Rey del mundo. ¿Qué hizo? Dios, que es el supremo Señor y dueño del mundo, ¿qué hizo? Instituyó ¿qué? Las autoridades. Así que usted y yo tenemos que partir de lo siguiente. Todo gobierno civil, toda autoridad civil, todo superior que usted tenga, no está instituido por los hombres. O no está instituido porque los hombres lo pidieron. No. Todas las autoridades, no unas, no algunas. ¿Qué dice? Todas las autoridades son de institución ¿qué? Divina. Es lo que nos dice Romanos capítulo 13. Toda autoridad es de institución divina. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa. Es la ley divina, el origen de todo gobierno. La ley divina es el origen de todo gobierno. Y eso es lo que nos enseña Daniel, que vimos ahorita, y Salmos capítulo 82. Así que Él es quien pone y quien quita. Y Él es el que está en la reunión de los dioses. Es Dios. Porque Dios es el dueño, y Dios como dueño de este mundo estableció, instituyó gobierno civil, autoridades civiles. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué es que hay autoridades civiles? Porque a veces esa es la razón en nuestra ignorancia, que hacemos lo que hacemos. Por eso dicen la ignorancia atrevida. ¿Por qué hay autoridades civiles? Porque resulta que Dios, dueño del mundo entero, supremo Señor, es un ser moral. Dios es un ser moral, además de un ser justo y un ser ¿qué? Santo. Pues como Dios es ese ser, Dios como creador y dueño de los hombres, los hizo como ¿qué? Agentes ¿qué? Morales. Dios es un ser moral. Dios es santo, Dios es justo. ¿Dios creó a los hombres a qué? ¿A imagen y semejanza de los animales? No, ¿a imagen y semejanza de quién?
de Él. Por lo tanto, usted y yo somos seres, ¿qué? Morales. Usted y yo tenemos inteligencia, lo que no tienen los animales. Y usted y yo tenemos conciencia. Y como tenemos conciencia, somos conscientes de que tenemos, ¿qué? Responsabilidades. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, Dios, al ser un ser moral y sus criaturas ser seres morales y responsables, requiere de ellos lo que es moralmente bueno y les prohíbe todo lo malo. Eso es lo que Dios hace. Así que cuando Dios nos creó a nosotros, Dios nos creó y nos constituyó como un ser social, que nos relacionamos en medio de una sociedad a la cual pertenecemos. Y por eso fue que el Señor nos organizó y nos puso en familias y nos puso en comunidades. Y por esa razón, al ser seres morales, a semejanza de Dios, que tenemos responsabilidades, conciencia e inteligencia, nos puso en familias y comunidades, se hace necesario que se establezca el gobierno civil. Esa es la razón. Dios, como gobernador de todas las cosas, en su providencia, que sostiene y sustenta y lleva a cabo sus propósitos, hace uso del gobierno como un instrumento para llevar a cabo sus fines. ¿Ustedes recuerdan que el Señor prometió preservar esta tierra? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué el Señor quería preservar esta tierra? ¿Para sus propósitos qué? Redentores. Así que piense si Dios no hubiese dado autoridades que gobernaran y establecieran un orden moral. Piense. Piense si no hubiese gobernadores, no hubiera autoridades civiles que establecieran un orden moral. ¿Sería qué? Yo creo que más que un caos, usted y yo no estaríamos hoy aquí. No estaríamos hoy aquí, porque la anarquía, la rebelión y la maldad de los hombres, ¿qué decía la Escritura? Era mucha sobre la tierra. Y cuando habla de esa maldad, uno de los pecados más cometidos en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, era el homicidio. Así que piense, si no hubiese autoridades civiles. ¿Ven entonces la razón por la cual Dios las instituye, hermanos queridos? Por eso no quería simplemente empezar a decirle, no es que usted y yo tenemos que someternos acá, no. Quisiera darles un fundamento para que usted y yo entendamos por qué es que Dios lo dice. Si no, no estaríamos, hermano, porque entonces me miró feo, tenga que lo maté. Tenga que lo maté. ¿Quién estaría? ¿Se necesitaba qué? Entonces el gobierno civil que estableciera un orden ¿qué? Moral, hermanos. Un orden, establecer un orden en esta tierra. Así que Dios puso los fundamentos generales del deber, es decir, la obligación, como la necesidad en la conciencia de los hombres, como seres sociales y morales, de ser gobernados. Dios lo puso. Dios lo hizo de esa manera. Por eso es que usted y yo tenemos un sistema electoral. ¿Por qué tenemos un sistema electoral, hermano? Nos lleva a elegir ¿a qué? A nuestros gobernantes. Ahora, es claro que el mundo está en la libertad de escoger su gobierno según su gusto, según los antecedentes históricos, según la afinidad de los partidos, pero para el creyente esta responsabilidad que tiene de elegir sus gobernantes está sustentada en que bajo la instrucción bíblica usted y yo procuramos lo mejor según promueva la justicia y refrene el mal. Esa es nuestra manera en la cual usted y yo elegimos los gobernantes que tenemos en esta tierra, o en este país por lo menos. Así que, hermanos, es en ese sentido que Dios como creador ha establecido el gobierno civil entre los hombres ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio, hermanos, entre todos los pueblos y naciones de todas las épocas y generaciones. ¿Para qué lo hizo Dios entonces? Para establecer un orden, reglamentar y ordenar la vida humana. Para eso puso Dios las autoridades. Qué bueno poder entender un poquito esto, hermanos. Para que usted y yo sepamos por qué es que las tenemos. Porque las necesitamos. Pensemos, hermano, Adán era nuestro representante. ¿Y Adán fue puesto para qué? Para gobernarnos, para enseñarnos, dirigirnos. No podemos estar solos. Ahora bien, así como podemos determinar que Dios ha instituido todas las autoridades, podemos observar también el fin inmediato para el cual fueron puestas. Lo pudimos ver ahí en esos versículos.
El magistrado o gobernador fue puesto por Dios para una cosa. Hay un fin primordial por el cual Dios lo puso. Y es el bien público. ¿El bien de quién? De todos nosotros. Para eso fue puesto el magistrado por parte de Dios. Y esto está subordinado a su propia gloria, que es el fin de todas las cosas. Es decir, hermanos, el fin principal de cada gobernante y nación que vimos fueron creados como seres morales e inteligentes, debería ser el de darle ¿qué? Gloria a Dios. Ese debería ser el fin principal de todo gobierno y de toda nación, como seres inteligentes. Ahora entendemos que esto no se lleva a cabo porque los hombres están en rebelión contra el Señor. Pero, hermanos, el modo específico bajo el cual un magistrado debe procurar la gloria de Dios es por medio de la promoción del bien de la sociedad. De esa manera es que un magistrado le da gloria a Dios. Por eso es que Romanos 13 dice lo siguiente, que porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Entonces haga lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. ¿Para qué? Para tu bien, ¿ve? ¿Cuál es el fin del magistrado? El bien público, hacernos bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que este bien del que habla la Escritura y para lo cual Dios trajo las autoridades, toca y corresponde a lo temporal, a lo que estamos viviendo en esta tierra. Para eso el Señor instituyó las autoridades, incluyendo esto la educación, la moral, la prosperidad física, la protección de la vida, la protección de la propiedad, la conservación del orden en todos sus ámbitos. Ese es el bien que usted y yo procuramos cuando tenemos autoridades civiles. Piense si entonces usted llega a su casa y entonces simplemente alguien vino y le dijo, no, ¿sabe qué? Yo quiero coger sus cosas. ¿Le hacen eso en su casa? ¿Por qué? Porque hay autoridades. Dele gracias al Señor, hermano. ¿Ve? Dele gracias a Dios. Que no vienen y le dicen, ¿sabe qué? Yo simplemente quiero coger esto y esto es mío y ya está. No. ¿Por qué? Hermano, porque usted tiene acceso hoy a una EPS. ¿Sabe por qué? Porque Dios instituyó autoridades. ¿Para qué? Para su bien y para mi bien. Si no estuvieran, hermanos, quién sabe cómo estaría entonces nuestra situación de salud. Así que para los buenos, el magistrado es un ministro de Dios para bien, para los buenos. Pero para los malos es un ministro de Dios vengador para el castigo al que hace ¿qué? Lo malo. ¿Usted sabe por qué hoy nuestras cárceles en Colombia están llenas? Porque todavía hay autoridades. Dele gracias al Señor. ¿Tenemos una justicia corrompida? Sí. Pero dele gracias a Dios que aún sigue habiendo gente yendo a las cárceles. Porque hay ¿qué? Autoridades. Así que el gobierno y las autoridades civiles, nombrados aquí como magistrados, son verdaderamente útiles para la sociedad y la raza humana. Son útiles, hermano. Este provecho y utilidad procede de que Dios ha querido como ser moral, justo y santo, Dios que está arriba en el trono, que está gobernando, Él ha querido servirse de este medio. ¿Cuál medio? Las autoridades civiles, porque Dios gobierna a través de su misma creación, para proveer tranquilidad de los buenos y reprimir la malicia y la astucia de los malos. Y así poder preservar y conservar a la humanidad. Eso es lo que Dios ha hecho. Ese es el bien que traen los magistrados. Hay cosas, hermanos, que uno dice, piense una cosa, los malos son astutos, mucho, y se inventan maldades. Pero hermano, cuando la justicia dice, vamos por él, hermano, no hay quien se le esconda. Lo agarran porque lo agarran. Porque para eso Dios, por más astucia que tengan, Dios les dio a ellos más que, les dio precisamente esto. Los capacitó con esto para hacer el bien público. Y de Dios nadie se burla. Y por eso lo agarran. Hermano, usted dice, ¿pero cómo? Allá lo agarraron.
Porque eso es lo que hace Dios, conservar y preservar la humanidad. Así que como les dije ahora, si no se persiguiese la maldad de los malvados, y si las personas inocentes, en el término, digamos, del contexto en que estamos hablando, no fueran defendidos y amparados por la ley ante los abusos, ¿qué sería todo? ¿Cómo viviría usted? ¿Ah? Piense que usted va por la calle con su esposa, Luis, y entonces otro quiso cogerla y llevársela para su casa porque él quiso. Ah, hermano, ve que la autoridad es buena, fue puesta por Dios. ¿Para hacer qué? Bien, para preservar la raza humana. Hermanos, si esta ley no estuviera, entonces todo sería caos e injusticia. Así que el fin de parte de Dios al instituir a las autoridades es que ellos, mire, la autoridad, hermano, el fin de Dios con las autoridades es que ellos sean el remedio de que la humanidad no caiga en una ruina total y descontrolada. ¡Qué bendición! Ese es el fin por el cual Dios puso autoridades. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? El remedio de una humanidad para que no caiga en una ruina total y descontrolada. Por tanto, mis hermanos, antes de ver y responder ante las autoridades y las leyes bajo las malas experiencias y las malas informaciones, usted y yo debemos procurar sostenerlas y someternos a ellas, a no ser de que usted se declare enemigo de Dios y de la humanidad. Si usted no se somete a las autoridades, usted es declarado un enemigo de Dios. ¿Y de qué? Y de la humanidad. Porque Dios las puso ¿para qué? ¿Para preservar qué? La raza humana. Así que estas autoridades puestas por Dios sobre nosotros, es claro que no han recibido un poder ilimitado. Eso es claro también. El poder que les ha sido dado a ellos es restringido. Es decir, que sea de utilidad para todos. Y cuando usted y yo entendemos esto, entonces esto nos sirve para poder distinguir los poderes que Dios ha dado en esta tierra. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto, los magistrados civiles, las autoridades superiores, no deben tomar para ellos la administración, por ejemplo, ¿de qué? De la palabra del Señor. Ellos, como se dice segundo libro de Crónicas, déjeme, yo se lo leo. El segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 18, dice lo siguiente. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron al rey, oiga bien, a la autoridad civil. ¿Qué le dijeron? ¿Quién le dijeron? Los sacerdotes. Le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire, ¿la autoridad nos sometemos a ella? Sí. ¿Para qué? Porque ya conocemos el fin, para lo que Dios le instituyó. Así que usted y yo tenemos que saber que a ellos no se les ha dado un poder ilimitado. Como hay otras posturas también que entonces lo que la ley diga, eso hacemos, a ojo ciego. No, hermanos, aquí está claramente establecido que Dios distinguió poderes que ha dado en esta tierra y por lo tanto ellos no tienen la administración de la palabra ni de los sacramentos. Ellos no tienen las llaves del reino de los cielos. ¿Esa le fue dada a quién? A la iglesia, al apóstol Pedro, a los apóstoles bajo el fundamento de la verdad les fueron dadas las llaves de la iglesia. Ni pueden entrometerse en lo más mínimo en las cosas de la fe. Hechos, Malaquías capítulo 2, le voy a leer. Malaquías capítulo 2. En el versículo 7 dice lo siguiente. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que, ¿quién es el encargado para estos asuntos de fe? Los instituidos por Dios. Y en este caso, los pastores que están en las iglesias. No un alcalde, no un concejal, no nada de esas cosas. Ellos no se meten en eso. Es lo que el Señor ha dicho. Sin embargo, a pesar de que ellos no se meten en esta administración de lo que es la casa de Dios, ellos sí tienen el deber de proteger la iglesia. Eso sí es un deber que ellos tienen. Y por eso usted y yo debemos votar por aquellos que por lo menos procuren, de cierta manera, darnos a nosotros la libertad de poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Así que esto nos enseña que la iglesia y el Estado
son instituciones ¿qué? Divinas. El Estado, la ley, ¿fue puesta por quién? Por Dios. ¿De quién es la iglesia? De Dios, pero ellos tienen objetos y esferas de acciones distintas. Ellos tienen oficiales y gobernadores diferentes. Y aunque usted y yo tenemos una orden de parte del Señor, sometiéndonos a ellos, somos independientes el uno del otro. Eso es claro, hermanos. Así que por último, después de haberles dado un fundamento para desvirtuar las posturas iniciales mostradas, y que hay muchas, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que son mensajeros de Cristo, nuestro Señor y Rey, ¿ven? Tenemos a un Señor y Rey. ¿Quién es? Cristo. Ellos como apóstoles de nuestro Señor y Rey, también nos dejan claro en los pasajes que leímos que usted y yo tenemos un mandamiento explícito, que es nuestro deber, que vamos a tocar tal vez la próxima semana. Ahí sí quedan claros los mandamientos. Ya sabemos una cosa, ya tenemos un fundamento. ¿Quién los pone? ¿Con qué fin? Ya lo sabemos. Y ahora podemos dar gracias a Dios porque entendemos un poquito más por qué es que fueron puestas las autoridades y usted y yo no vamos a responder a ellas simplemente por malas experiencias. Usted y yo nos sometemos a ellas, no por causa del castigo, sino por conciencia de saber ya quién las puso y para qué las puso. Y la bendición que hoy tenemos, aún hoy, en medio de un mundo corrompido, de tener autoridades. Pero, a pesar de esto, tenemos un mandamiento y ese es el deber que tenemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sométase ¿qué? Sométase toda persona. Toda persona. Y esa palabra persona que está hablando el apóstol Pablo ahí, está hablando, esa persona en el original es toda alma racional. O sea que si usted es un ser racional, creado por Dios, ¿qué es lo que debe de hacer? Someterse a las autoridades superiores. Ese es el mandamiento, ese es nuestro deber, someternos todos a las autoridades superiores. ¿Qué más dijo el apóstol Pablo en los versículos que leímos? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que obedezcan. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. Que estén dispuestos a toda buena obra. Así que podemos darnos cuenta que la ley tiene un fin, hermano, a pesar de que tenga tantas cosas. La ley quiere llevar a un buen término, quiere llevar a una buena obra. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro? Por causa del Señor, someteos. ¿A qué? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Así que hermanos, miren, concluyo con esto. Concluyo solamente con esto, después de haberles dado este fundamento. Debemos tener en cuenta una cosa, que aunque la sujeción, esa palabra sujeción a las autoridades, para usted y a mí a veces sea difícil, quiero decirle una cosa, la sujeción a toda autoridad legítimamente constituida no es una opción, no es una sugerencia que Dios le esté haciendo a usted, es una obligación suya delante de Dios como agente moral, como alma, ¿qué? Racional. Como alma racional. Una persona entonces que rechaza la autoridad está comportando como ¿qué? ¿Como qué? Como un animal irracional. Así que hermanos, esto es un deber moral, es una obligación que usted está cumpliendo no delante de los hombres, sino que es de cumplimiento ¿para quién? Para Dios, hermano, ¿ve? Esa es la diferencia tan grande. No me sujeto a un hombre, me sujeto ¿a quién? A Dios que lo puso para mi bien. Así que preguntémonos, hermanos, ¿cuál es nuestro pensamiento y respuesta a la ley y las autoridades civiles? ¿Cuál es nuestro pensamiento y respuesta ante las autoridades? Eso es lo que usted y yo debemos preguntarnos el día de hoy. Porque tal vez usted y yo tengamos un pensamiento hacia las autoridades feo, maluco, que resiste. Hermano, ¿cuál va a ser su pensamiento de ahora en adelante?
hacia ellas. ¿Cuál va a ser? ¿Por qué? Porque el Señor una vez más nos saca ¿de qué? De la ignorancia. Para que le podamos dar ¿qué? Alabanza a Él, gloria a Él, ¿por medio de qué? De someternos a las autoridades. Y cuando nos sometemos a la autoridad, ¿nos estamos sometiendo a quién? A Dios. Así que sometámonos voluntariamente a ellos y nos estaremos sometiendo a Dios, hermanos. ¿Quién las puso? Oremos al Señor.